los que darían ese humo blanco para sentarse a una conversación seria. Creo yo que se debe un poco sincerar lo que pasa en el país. Entonces, mientras no congelen los precios de combustible, que es una locura lo que está pasando en el Ecuador. Todos los meses nos están subiendo el combustible y con esto están elevando todos los precios de los productos de primera necesidad. Es inadmisible, ¿no es cierto?, para los ecuatorianos, los más humildes del Ecuador, que puedan sobrevivir con un salario básico, ¿no es cierto?, que no cubre, ¿no es cierto?, los productos de primera necesidad que necesita para sobrevivir los ecuatorianos. Entonces, si es que no hay esas señales de parte del Ejecutivo, considero que se va a dificultar mucho más todavía el diálogo con los líderes sociales y los líderes políticos a nivel nacional. Perfecto. Ahora analicemos lo que pasa en Loja. Usted que está cerca de los jóvenes, ¿cuál es el punto de vista de los jóvenes entonces con las políticas que se maneja actualmente desde el gobierno nacional? Mire que podría ser muy riesgoso, quizá el poder tener un criterio, digamos, absoluto de la juventud lojana. Pero sí yo puedo acercarme quizá un poco más a los sectores progresistas de los jóvenes que ven con un poco de desacierto lo que ocurre en el país. Entonces, yo considero que además hay sectores muy honestos, muy nobles, muy sanos, que están en una tercera vía en esta provincia y que están haciendo activismo político, me parece adecuado, un activismo político sano, un activismo político con ideas que rescatan la integralidad en la política, que rescatan esa política llena de valores humanos, respetuosos, ¿no es cierto?, de los liderazgos que pueden ser quienes dirijan el país de manera honesta y no como los casos aislados que en la Asamblea Nacional, de manera vergonzosa para todos los ecuatorianos, se han confabulado. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Bella Jiménez, ¿no?, esta asambleísta por la provincia del Guayas, que una vez más demuestra que la corrupción está en todo momento y ha sido destituida por esos actos un poco oscuros, presuntos de corrupción, y ha sido destituida de la Asamblea Nacional. Creo que desde la juventud hay varios sectores, hay sectores sin duda que lo están apoyando al presidente Guillermo Lasso, que son sectores que por coyuntura actualmente lo están apoyando. Sin embargo, hay que ser respetuoso también de todas las manifestaciones de los ciudadanos que creen en ciertas ideas, pero desde el progresismo vemos con desacierto el gobierno de Guillermo Lasso, además de las políticas aplicadas en la juventud. Recuerden ustedes ese plan de gobierno que decía préstamos para los jóvenes y los productores y los agricultores. Decía al 1% a 30 años plazo. Los bancos actualmente nos asfixian con los intereses. Además que los requisitos para sacar un préstamo, un crédito para emprender, son demasiadamente dificultosos. Por lo tanto, consideramos, al menos con los líderes progresistas que he conversado en la provincia de Loja, consideramos que es un momento trágico para la historia nacional, por lo que estamos viviendo nuevamente esa nefasta década de los 90 en la política, donde no se podía gobernar al Ecuador porque no se tenía la palabra correcta ni las ideas claras para empezar a hacer la obra pública, empezar a gobernar de manera correcta el país, ¿no es cierto? Como se lo hizo también hace algunos años en el Ecuador, de manera acertada, creo yo. Darío, pero el presidente Guillermo Lasso ha dicho que prácticamente está empezando, que se le tiene que dar más tiempo para poder empezar a cumplir lo que él ofertó. ¿No cree que está muy temprano
poder decir que él no va a cumplir? Mire que puede ser, digamos, una de las explicaciones que da su equipo de trabajo y el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, usted recuerde que este gobierno, cuando presenta, ¿no es cierto?, la aprobación del presupuesto general del Estado para el 2022, recuerda que no tienen ni el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo con cuál va a gobernar los siguientes 4 años. Por lo tanto, es un gobierno sin planificación. Y recuerde usted lo que pasó con el gobierno de Lenín Moreno. Posiblemente seamos injustos con los criterios del presidente Guillermo Lasso. Pongámoslo desde esa perspectiva. Porque, consideremos que el plan de vacunación fue exitoso a nivel nacional. Y desde el respeto, desde la consideración, desde la seriedad de la crítica política, reconocemos que el plan de vacunación fue exitoso. Sin embargo, usted se da cuenta que en la economía nacional no se ha inyectado, ¿no es cierto?, el dinero suficiente o al menos la obra pública que ya necesitamos esos primeros 6 meses de gobierno. Entonces, considero yo que a nivel de provincia, incluso usted se da cuenta que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha dicho que se encuentra sin maquinaria. Entonces, tiene que gestionar. Usted sabe que el gobierno del presidente Lasso no es que de la noche a la mañana llegó. Ellos sabían los momentos difíciles que pasaba la economía nacional. Entonces, ¿por qué no planificaron? Ellos sabían el gobierno desastroso del presidente Lenín Moreno. Entonces, ¿por qué no tuvieron la certeza de hablarle al pueblo ecuatoriano con la verdad? Y ellos dijeron que en los 100 minutos de gobierno, los primeros 100 minutos, iban a cambiar al Ecuador. Entonces consideramos que la política no es eso de ofrecer y luego no cumplir. Ese es un mal precedente para todos los ecuatorianos. Tenemos que aprender en política a ofrecer y cumplir. Hay que ser serios, determinantes en las cuestiones de institucionalidad y sobre todo en el Ecuador. Perfecto. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. A las 7:30 estará conectada Verónica Arias con nosotros para ampliar también algunos temas de coyuntura política. ¿Cuál es su criterio frente al tema del estado de excepción que dictó el presidente de la República, precisamente cuando los movimientos políticos comenzaban a hacer sus reclamos? Correcto. El plan digamos, el estado de excepción decretado por el presidente, igual es un estado de excepción inconstitucional, ¿no es cierto? Y le voy a dar los motivos por qué es inconstitucional. Primero, dentro de la Constitución, para dictar un estado de excepción, ¿no es cierto?, hay algunas formalidades. Entre ellas es que ¿cuál de las libertades de los ecuatorianos puede ser de movilidad, ¿no es cierto?, de asociación, se van a restringir? Lo único que consta en el estado de excepción es que va a sacar a los militares a las calles para precautelar la seguridad ciudadana. Y considero que está bien que los militares salgan a precautelar o hacer un apoyo para la Policía Nacional. Pero eso no está dentro del estado de excepción. La justificación que utiliza el presidente Guillermo Lasso para dictar este estado de excepción es conmoción interna por el tema de la inseguridad, de la delincuencia, ¿no es cierto? Pero el señor presidente, su grupo de asesores, ¿no es cierto?, se le olvida que podría dictar un estado de excepción, digamos, subnacional, ¿no es cierto? Nacional y subnacional. Nacional, las 24 provincias, y subnacional solamente las provincias que se encuentran afectadas, en este caso por la delincuencia que él, a través del decreto determina, ¿no es cierto? Sin embargo,
Usted recuerda que en nuestra provincia, por ejemplo, gracias, ¿no es cierto?, a Dios, por lo menos, no tenemos los índices de violencia y de delincuencia como para que haya un estado de excepción. Y así algunas provincias en el país. Por lo tanto, el estado de excepción tiene que estar focalizado en las provincias de mayor violencia, como por ejemplo la provincia de Guayas, donde el 74% de los asesinatos en el país se dan justamente en el cantón Guayaquil, sobre todo, y también el cantón Durán, ¿no es cierto? Entonces considero que el estado de excepción, por eso a veces yo digo, ¿cuál es el equipo de asesor del presidente Lazo? ¿Es la inexperiencia o es aparte el dolo y la premeditación que utilizan para poder dictar estas medidas inconstitucionales? Yo considero que la Asamblea Nacional debería indudablemente discutir este tema y que puedan bajar este estado de excepción, porque es inadmisible que puedan violar las formalidades que la Constitución muy claramente las expresa. Muchas gracias. Quiero agradecerle a usted, Darío, por habernos acompañado y por compartir aquí su punto de vista, eh, su análisis, muy importante. Entonces quiero agradecerle y dejarle con su mensaje final para los ciudadanos lojanos en la provincia de Loja que nos están viendo. Agradecerle a usted, estimado Lenin, a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación digital. Y bueno, pues decirles que es un momento duro para el Ecuador, sin embargo, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la alegría, que es difícil todos los días, que es difícil que en este país nos levantemos con el deseo siempre de que hayan mejores oportunidades para la juventud, para todos los ecuatorianos. Sin embargo, los estómagos bullangueros ya claman por alimentos. Yo creo que las mentes cansadas de la corrupción claman por justicia. Creo que es un momento de reflexión para quienes estamos aún en confusión con lo que está pasando en el Ecuador. Decirles que vamos a salir de este momento como ha salido el Ecuador en los momentos más difíciles de la historia nacional. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan un excelente resto de semana. Gracias. Ha sido entonces Darío Javier Ayala Herráez, analista político, quien ha estado con nosotros emitiendo su punto de vista sobre la situación política en el país. Muchas gracias. Estaremos en una próxima entrevista. Un gusto. Pase muy bien. Gracias. 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos en vivo. Le ruego de favor a la doctora Verónica volverse a conectar debido a que se nos termina el tiempo. Entonces, por favor, discúlpeme, doctora, y nos volvemos a conectar. Ok, 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos en vivo, señoras y señores, en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a volvernos a conectar vía Zoom con la doctora Verónica Arias, quien ya está con nosotros en este espacio para continuar conversando con ella precisamente temas de coyuntura política. 7:33 de la mañana, son las 7:33 minutos. Vamos a avanzar con más información en este espacio. Bueno, tenemos saludos para ustedes, amigos. Gracias por seguirnos a través de la señal de ZTV Zapotillo. Bueno, cordial saludo. Ya estamos conectados con la doctora Verónica Arias, quien ha sido invitada en este espacio de noticias. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, estamos ahí. No sé si me puede escuchar, doctora. Ahí le escucho muy bien. Perfecto. Quiero entonces darle las gracias por aceptar conversar con nosotros, precisamente en este espacio donde es importante conocer la situación actual de nuestro país. Comentarles que Verónica Arias Fernández nació en la ciudad de Loja
el 31 de agosto de 1983. Es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su compromiso por las causas sociales hicieron en la política su gran vocación. En el 2013 se posesionó como asambleísta de la República en representación de la provincia de Loja para el periodo 2013-2017. En las elecciones generales del 2017 fue electa nuevamente como legisladora para el periodo 2017-2021. Actualmente preside la Comisión de Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad, Infraestructura, Energía en el Parlamento Andino. Así que le doy la bienvenida a usted, doctora. Le agradezco por aceptar conversar con este medio de comunicación. Bienvenida. Le ruego encender el micrófono. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación. Saludos a quienes siguen la señal de este medio de comunicación. Siempre es un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes, con los diferentes cantones de la provincia de Loja, donde llega la señal de este medio. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Doctora, ¿cuál ha sido la posición del grupo de ustedes frente a las propuestas que ha enviado el gobierno nacional? Algunas han sido rechazadas desde la Asamblea. ¿Por qué se da esta situación, doctora? Bueno, yo creo que tenemos que partir señalando que la descomposición que ahora vive el Ecuador es producto de la herencia de los 4 años del gobierno de Lenín Moreno. Nosotros creo que también deberíamos recordar cómo la Revolución Ciudadana dejó un país estable, dejó un país en orden, y ahora tenemos un país que vive múltiples crisis. Una crisis económica, sanitaria, político-institucional, una crisis en materia de seguridad que pues le estalla al presidente Guillermo Lasso. Obviamente, para poder lograr que se pueda solventar esta situación por la que está atravesando el Ecuador, se necesita un plan de reactivación integral donde el Estado tenga, digamos, una función primordial, fundamental, para poner en orden el Ecuador, para poder solventar, para poder resolver estas crisis, esta crisis múltiple por la que está atravesando el país. Entonces, haciendo referencia a su pregunta, Guido, el presidente de la República presenta a la Asamblea Nacional una ley denominada de creación de oportunidades, supuestamente para crear empleo, pero si la crisis por la que atraviesa el Ecuador no solamente es económica, no solamente es en materia de empleo, obviamente se va a ver desbordado por la crisis que ahora tenemos. En materia de seguridad, vemos cómo está, por ejemplo, como en las calles diariamente roban, como ayer mataron a un niño de 11 años en una heladería, asaltan en centros comerciales, asaltan a la gente cuando retira dinero de los bancos, hay una crisis carcelaria. Entonces, la crisis no solamente pasa por un asunto de empleo. El presidente presenta esta propuesta de ley a la Asamblea Nacional que fue rechazada o devuelta por el CAL para que nuevamente vuelva a ser presentada, porque era una ley que contenía 3 materias en un solo proyecto: materia económica, materia tributaria y materia laboral, y eso constitucionalmente está prohibido. Por eso el CAL le devuelve al Ejecutivo esta propuesta para que nuevamente la vuelva a presentar con una ley que contenga una sola materia. Hay otras leyes que ha presentado el presidente de la República, otras 2 leyes que ha presentado: una reforma a la ley de comunicación que se está tramitando y una ley de reforma a la ley de educación superior que también se está tramitando, a la ley de educación que también se está tramitando. Entonces, cuando el presidente de la República habla de bloqueo, necesitamos entender exactamente qué es lo que él entiende por bloqueo o a dónde quiere llevar al Ecuador con esa propuesta, señalando que la Asamblea Nacional no le está tramitando sus leyes, cuando las otras 2 que he manifestado le están tramitando, y esta nueva ley
supuestamente de creación de oportunidades, pues estuvo mal presentada. Ley que además precariza el trabajo en el Ecuador, que vulnera los derechos de los trabajadores, que significa una regresión de derechos para los trabajadores de nuestro país. Y si nosotros vemos lo que pasaba, por ejemplo, cuando yo fui legisladora en representación de la provincia de Loja, aprobamos una serie de normas, de cuerpos legales para poder garantizar los derechos de los trabajadores, para que estén mejor remunerados, para que puedan garantizarse sus derechos por ejemplo, en materia de indemnización, de vacaciones, etcétera. Ahora vemos cómo esta propuesta de ley lo que hace es garantizar o más bien plantea una visión empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores. Pero sí, insisto, si es que la ley, si es que el problema por el que está atravesando el Ecuador no solamente se pasa por un asunto de empleo, sino que hay una crisis en todo nivel, el problema del país o los problemas del país no se van a resolver solamente con esta ley. Es decir, esta ley no es la panacea. Con esta ley que además no garantiza que el ciudadano tenga un empleo digno, no garantiza que el ciudadano tenga un empleo que permita, pues, digamos, poder llevar la comida a su casa. Porque además, ¿qué es lo que puede pasar también? Si tenemos otras crisis, por ejemplo, el ciudadano ganará la mitad de un sueldo básico, pero como vivimos una situación de inseguridad ahora, quién sabe si le roban, pues con ese sueldo no le va a permitir, por ejemplo, pagar una atención digamos, una necesidad de salud que tenga, es porque el sistema de salud público ya no funciona, no podrá atender una necesidad de salud en el sistema privado. Entonces, lamentablemente el presidente de la República, luego del proceso de vacunación, que fue exitoso, hubo un proceso de vacunación que resultó exitoso a nivel de todas las provincias del país, no le ha planteado al Ecuador un rumbo. ¿Qué hay luego de la vacunación? ¿Qué hay en el post-vacunación? ¿Cuál es el plan, el rumbo que tiene para el Ecuador luego de que ya ese plan de vacunación se ha ido ejecutando? ¿Qué es lo que le plantea al país en materia de educación, de salud, de seguridad social, en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral? No hay un rumbo, no hay un proyecto de país que el presidente de la República le haya planteado a los ecuatorianos. Perfecto. Los Pandora Papers salpicó algunos mandatarios, empresarios latinoamericanos, entre ellos está nuestro presidente. El día de hoy ha sido llamado a la asamblea. ¿Qué se espera de aquello, estimada doctora? Bueno, yo creo que hay que tener claro que los ecuatorianos en la consulta popular de 2017 aprobamos a través de esta consulta que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular no puedan tener dineros, bienes, inversiones en paraísos fiscales. Yo creo que el presidente de la República tiene que dar una explicación al país de qué es lo que hizo con estas inversiones, dónde está el dinero producto de estas inversiones, si lo dejó fuera del país, si lo trajo acá al Ecuador, si ha tributado impuestos o si ha pagado impuestos producto de estas inversiones aquí en el Ecuador. Por supuesto que el Ecuador merece una explicación, los ecuatorianos merecen una explicación de este asunto, que no se trata de un complot internacional, como decía el presidente de la República. Hay más de 600 periodistas que han investigado de manera muy acuciosa, con miles de documentos, presentaron esta investigación. Y yo creo que él se tiene que dar una explicación al país. Además de un asunto que también significa que el hecho de pagar menos impuestos en el Ecuador significa tener menos recursos para la educación pública, para poder tener insumos médicos en los hospitales públicos, significa tener menos recursos para la educación pública, significa tener menos recursos para poder invertir en seguridad, significa tener menos recursos para poder generar servicios que sean de calidad. Eso es el resultado de que, digamos,
las élites económicas que quieren evadir impuestos a través de estos mecanismos, dejen de pagar impuestos en el Ecuador. Entonces, el presidente de la República le pide esfuerzos al ciudadano, sube la gasolina, presenta una ley para poder subir impuestos a la clase media, a los sectores populares, pide esfuerzos al ciudadano, pero él saca su dinero o tiene su dinero fuera del país para no pagar tributos acá. Entonces, yo creo que, por supuesto, la Asamblea Nacional tiene la obligación de investigar. La Asamblea Nacional, dentro de sus facultades de fiscalización, debe, por supuesto, investigar este asunto. Y él, como presidente de la República y que además es sujeto de control político por parte de la Asamblea Nacional, por supuesto, tiene que comparecer y explicar de manera documentada, de manera argumentada, la situación respecto de estas inversiones que luego de esta investigación señalaron que el presidente del Ecuador tiene en paraísos fiscales inversiones o bienes, situación que está prohibido por ley, por un mandato que además el pueblo ecuatoriano se manifestó en la consulta popular de 2017. Muy bien, 7:45, estamos conversando con la doctora Verónica Arias, parlamentaria andina, temas de coyuntura política. Doctora, recientemente se dieron las movilizaciones por parte de algunos grupos, los cuales han reclamado que se congele el precio de los combustibles, que se respete el precio oficial del arroz, y muchos temas más que se trata de pedir aquí en estas manifestaciones. Pero ¿no cree que suceda lo mismo que pasó con el anterior gobierno de Lenín Moreno? ¿A qué se refiere? ¿A las movilizaciones de octubre? Así es. Bueno, yo creo que, ahora vivimos un país, y vuelvo al inicio de la entrevista, vivimos un país que está totalmente descompuesto. Los ciudadanos, de acuerdo a las últimas encuestas de clima, a la última encuesta de clima social, al ciudadano ecuatoriano le aquejan las deudas. No hay una solución que se ha planteado por parte del gobierno para poder ayudar a las personas, o por lo menos hacer un planteamiento, un mecanismo de pago de deudas. El ciudadano no sabe cómo pagar sus deudas, no tiene forma de pagar sus deudas. Al ciudadano ecuatoriano ahora le aquejan también por un problema de seguridad que lo estamos viviendo en todas las ciudades del país, la falta de empleo, la falta de apoyo a los emprendedores, situación que evidencia un incumplimiento por parte de las ofertas del presidente de la República, que dijo que iba a dar créditos al 1% a 30 años para los agricultores, que iba a apoyar a los emprendedores, que iba a apoyar a los jóvenes, que se iba a generar empleo, que fueron parte de las propuestas, de los ofrecimientos del presidente de la República, que hasta el momento no vemos cómo las instituciones del Estado están tratando de cumplir estos ofrecimientos de campaña del presidente. Entonces, por supuesto que hay por parte de la ciudadanía una falta ya de confianza, y eso ha significado también cómo se redujeron las cifras de credibilidad, de aceptación al presidente de la República. Entonces, yo creo que frente al Estado que teníamos antes, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y eso se lo tiene que decir de esa manera, un país que estaba ordenado, un país estable, un país donde el Estado estaba al servicio de los ciudadanos con servicios públicos de calidad, ahora tenemos improvisación. Ya no hay planificación, ahora vemos que hay improvisación, que no hay un rumbo para el país, que no hay planificación, que no se han cumplido los ofrecimientos de campaña por parte del presidente de la República, y por supuesto eso también a muchas organizaciones sociales de campesinos, etcétera, han planteado realizar una movilización para exigir al presidente de la República que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Pero además, el presidente, en lugar de buscar la posibilidad de trabajar de manera coordinada con la Asamblea Nacional, de buscar un apoyo en los legisladores
que tienen la misma legitimidad que él, que fueron electos por el pueblo, lo que hace es buscar dinamitar la Asamblea Nacional, manifestando que le están bloqueando su plan de gobierno y habla de una muerte cruzada. Imagínense lo que significa para un país que tiene tantas necesidades, un capricho por parte del presidente de la República de ir nuevamente a elecciones, más de 100 millones de dólares que se tienen que gastar nuevamente en elegir asambleístas y elegir ¿Qué presidente de la pasaría si se da la República, muerte cruzada, dinero que puede doctora? ser destinado para tantas necesidades que tiene este país. ¿Qué pasaría si se da la muerte cruzada, doctora? Bueno, el presidente de la República es un mecanismo constitucional, el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y nuevamente entraríamos en un proceso de elecciones. El presidente de la República tiene 5 meses en el gobierno y no sabe cómo resolver los problemas del Ecuador. No hay gestión, no sabe cómo darle una solución a los problemas por los que está pasando el país. Insisto, que no es solamente un problema de empleo, hay otros problemas en las cárceles, problemas de seguridad, como digo, problemas en materia institucional, de servicios públicos que no funcionan como funcionaban antes, como no funcionan como funcionaban en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son temas que tiene que él como jefe de Estado darle una solución al país. No lo ha hecho, y la muerte cruzada lo que haría es que él disuelve la asamblea, hay un nuevo llamado a elecciones, se tienen que destinar varios millones de dólares nuevamente para esto. Pues si él también, el presidente de la República también, digamos, se va a su casa, pero puede quedarse gobernando durante el tiempo que se organizan las elecciones y puede gobernar a través de decreto ley, es decir, cumple la función de presidente durante un tiempo y también cumple funciones legislativas. Puede gobernar a través de decreto ley hasta que se organice un nuevo proceso de elecciones y nuevamente los ecuatorianos vayamos a las urnas a elegir asambleístas y presidente de la República para lo que falte para completar este periodo. Entonces, yo creo que un país que tiene tantas necesidades, gastar 100 millones de dólares en nuevamente organizar un proceso de elecciones, yo creo que no es justo para el país, para los ecuatorianos que además eligieron esta opción, votaron por Guillermo Lasso, convencidos de que iba a solucionar el desastre que dejó Moreno, el país descompuesto que dejó Lenín Moreno, pero lamentablemente lo que vemos es que hay una revisión de muchas decisiones que tomó el gobierno de Moreno, como por ejemplo, esta ley de creación de oportunidades que permite una regresión de derechos, que precariza el trabajo en el país, que permite una reducción de salarios, que permite que la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores, no tengan ninguna garantía en sus empleos. A mí lo que se me viene a la mente es una revisión de la ley humanitaria, de la mal llamada ley humanitaria, es decir, es la continuación de lo que la Asamblea Nacional aprobó en el periodo anterior y que le denominó ley humanitaria. Es prácticamente una continuación de esa ley, este proyecto de ley que presentó el presidente de la República. Ahora, el estado de excepción, ¿cree usted que era necesario de que se dé en todo el país? Lo decía antes un analista político lojano, se debió considerar los lugares donde hay mayor fuerza de estos actos delincuenciales, como por ejemplo la provincia del Guayas, y no se lo debió hacer a nivel del país. Sería bueno que el presidente de la República explique cuáles han sido los resultados de del anterior decreto de estado de excepción. ¿Qué ha pasado en las cárceles? En las cárceles siguen existiendo, en la cárcel, me parece que es en la cárcel de Guayaquil, que se encontraron 4 muertos hace unos días, estando en un estado de excepción. Todavía no hay un control de las cárceles. Sería bueno que el presidente de la República, quien maneja ahora o está encargado del sistema de rehabilitación social, nos diga qué está pasando con las cárceles. Si es que ha habido un resultado de
de este decreto de estado de excepción, supuestamente para frenar la violencia que se estaban dando en el sistema carcelario. Lamentablemente, el presidente de la República no ha planteado cuál es la política pública en materia de seguridad, si es que hay una visión integral en materia de seguridad para poder solventar este asunto, porque la violencia no solamente está en las cárceles, la violencia también y la inseguridad también se la vive en las calles. A diario en varias provincias del país vemos cómo se matan ciudadanos, cómo se roban los ciudadanos a diario. Entonces, esto no se soluciona con darle armas a los civiles, con dar bala a la gente, sino con un plan, con una visión integral de seguridad que permita nuevamente retomar pues el control no solamente en las cárceles, sino también que en las calles pueda existir seguridad para los ciudadanos. No nos olvidemos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, había un Ministerio Coordinador de Seguridad, había, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que era encargado del sistema de rehabilitación social. Estos dos ministerios, por odio, por capricho, los desaparecieron. Desaparecieron también la Escuela de Guías Penitenciarios, le redujeron presupuesto al sistema de rehabilitación social, redujeron presupuesto para pues atender pues el área de seguridad en el país. Antes tuvimos un ECO 911 que estaba muy bien organizado, que estaba muy bien equipado, había cámaras de seguridad, teníamos un plan de seguridad a nivel nacional que lamentablemente todo eso fue desmantelado. Pero el presidente de la República tampoco vemos cómo ahora no ha tomado ninguna decisión que permita, digamos, dar una respuesta efectiva a los problemas por los que está pasando el Ecuador en esta materia. Entonces, él debería, pues, explicar si es que realmente este decreto de estado de excepción ha dado resultados. Pero vemos lamentablemente que la violencia no solamente está en las cárceles, la violencia también está en las calles a diario en el país. Muchísimas gracias. Tenemos mensajes también de parte del público. Nos dice desde Catamayo, nos hacen llegar un saludo para la doctora Verónica Arias. Le está viendo. Muchas gracias a la persona de Catamayo que nos escribe. Nos dice que es preocupante la situación de la salud. Me parece que es maestra la persona que me escribe, que dice que para sacar un turno, le dicen desde este año saca el turno y para el siguiente año es que le asigna. Preocupante la situación, entonces dice es necesario declarar en emergencia el tema de salud en el Ecuador. El Ecuador en general es un país que está descompuesto. Antes teníamos servicios públicos de calidad, ahora vemos lo que está pasando con los servicios públicos. Y lo que dice la persona que se acaba de comunicar con este medio de comunicación es la realidad que vive a diario, que viven a diario los ecuatorianos. Para sacar una cédula en el registro civil tienen que pasar meses. Para sacar un pasaporte en el registro civil tienen que pasar meses. Para sacar una licencia en la Agencia Nacional de Tránsito tienen que pasar meses. Hay turnos para después de 6, 8, 10 meses. No hay un mantenimiento, por ejemplo, en el sistema vial, en el sistema de salud, no hay insumos médicos. Se está despidiendo al personal de salud, enfermeras, doctores, porque hay un país que está descompuesto y no hay un gobierno que está dando respuesta a las necesidades del país y sobre todo pues a servicios públicos de calidad que teníamos antes versus lo que tenemos ahora, y que no hay un plan para poder nuevamente pues tener servicios públicos de calidad como si los tuvimos antes. En el tema, por ejemplo, de los bancos. Hace un par de días hubo fallas en el sistema del Banco Pichincha. Nadie se pronunció al respecto. Ciudadanos que no podían sacar el dinero su propio dinero del banco. Ciudadanos que tuvieron escuchaba comentarios, por ejemplo, de emprendedores en la ciudad de Loja que tenían que hacer pagos o tenían que hacer transferencias, tenían que ocupar el sistema del Banco de Pichincha y que no pudieron hacerlo. ¿Quién responde ante ello? Antes teníamos un gobierno, y hablo del gobierno de Revolución Ciudadana,
que planteó regulación y control al sistema bancario del país, pero ahora tenemos un gobierno de un banquero, un gobierno con una visión empresarial que no se pronunció tampoco al respecto, que ha dejado en la indefensión a muchos ecuatorianos, y también eso pasa en los servicios públicos a los que hace referencia la persona que se acaba de comunicar. Ese es el país que tenemos ahora, pero en lugar de el presidente buscar una salida, buscar una solución, lo que hace es endosar la responsabilidad de lo que está pasando a tres líderes fuertes que tiene el país, y ha dicho que Rafael Correa, Jaime Nebot, Leonidas Sisa están conspirando para bloquear o para hacer que su gobierno no funcione, cuando lo que tiene que hacer el presidente de la República es sentarse a trabajar, sentarse a gobernar en función de las necesidades que tiene este país, y en lugar de ello, le endosa esa responsabilidad a tres líderes que tienen además representantes en la Asamblea Nacional, y se plantea la opción de una muerte cruzada, como que ese fuera la solución ahora para los problemas del Ecuador. Yo creo que el presidente de la República, en lugar de ejecutar lo que él llamó el Ecuador del encuentro, ahora es el Ecuador del desencuentro, donde ha buscado culpables, manifestando que son mafiosos, conspiradores, que quieren que su gobierno caiga, llamando a la Asamblea Nacional o señalando a la Asamblea Nacional que ha bloqueado su plan de gobierno. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el plan que le está dando el Ecuador? No sabemos. Así que lamentablemente esa es la situación que ahora el presidente de la República se ve abocado y que debe darle una respuesta al país. Tengo una última pregunta de parte del público. Al parecer me quiere tratar o le quiere preguntar a ustedes el tema de presupuestos de los municipios y de los gobiernos parroquiales. No sé si usted tiene conocimiento de este tema. A lo mejor hay soluciones para poder llegar a acuerdos con los municipios y los gobiernos en las juntas parroquiales. A ver, este tema no tengo ahorita la información. Ustedes saben que cuando fui legisladora, presenté varias propuestas para poder lograr que, por ejemplo, a las juntas parroquiales se les pueda incrementar sus presupuestos, proyectos de ley, por ejemplo, para poder buscar que se mejoren las condiciones de vida de quienes viven en el sector rural, una propuesta que está planteada en la Asamblea Nacional, y que sería bueno que los legisladores actuales de la provincia de Loja, los 4 legisladores, puedan tomar este tema, abanderarse de este tema tan importante para una provincia que tiene 78 parroquias rurales, una provincia como la nuestra, con tantas necesidades y que están abandonados en materia de riego, de vialidad rural, de fomento productivo, de fomento agropecuario, que son competencias que, por ejemplo, las prefecturas las tienen a su cargo y que lamentablemente no se cumplen. Y por ello yo planteo una reforma para que los prefectos solamente sean electos por el padrón rural y puedan dedicarse a trabajar de manera exclusiva en el sector rural. Sería bueno conocer cuál es el criterio, la opinión de los legisladores actuales de la provincia de Loja, y se pueda generar un debate en la Asamblea Nacional respecto de este tema. Ellos como representantes de Loja ante la Asamblea Nacional, el poder hacer que este tema nuevamente pueda ser debatido, pueda ser tratado por una comisión, y lograr que haya una verdadera atención a los sectores rurales tan necesitados, no solamente en la provincia de Loja, sino también a nivel de todo el país, que es un planteamiento que por supuesto tiene un ámbito nacional, tiene incidencia nacional. Y ahora yo creo que en el tema no solamente de presupuesto, sino también de atención en materia vial, en materia de riego, los sectores rurales lamentablemente están abandonados por parte de las prefecturas. Muy bien, doctora, para ir finalizando, ya nos quedó cortísimo el tiempo. Sabemos que usted también tiene que cumplir su agenda el día de hoy. Hablemos de las artes vivas. Usted también estuvo de cerca cuando estuvo la vez anterior, presentó un proyecto también que fortalecía el Festival de las Artes Vivas en Loja. Bueno, en el gobierno de Lenín Moreno, parte de la destrucción del país
también querían arrasar con el Festival de Artes Vivas, querían quitarle a Loja la sede del festival, que el festival tenga sede en Quito o sede en Guayaquil. Yo como legisladora de la provincia de Loja presenté un proyecto para lograr que la sede permanente de este festival sea la ciudad de Loja. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, de tal manera que se institucionaliza el Festival de Artes Vivas. Loja es la sede permanente del festival. En el mes de noviembre de cada año, de manera obligatoria, permanente, recurrente, se tiene que realizar un festival que significa que Loja es un gran escenario para la presentación de las diversas manifestaciones artísticas y culturales de Loja, del país y de otras partes del mundo, que por supuesto llegan a Loja en el mes de noviembre para este festival, que además significa un reconocimiento a Loja por su raigambre artística, por su raigambre cultural, un reconocimiento a la tradición cultural que tiene Loja. Esperemos que ahora el festival que se va a realizar el próximo mes, se pueda permitir cumplir otro de los objetivos del festival, que es el poder lograr una dinamización de la economía de la provincia de Loja, tanto en materia de turismo, en materia hotelera, de turismo, en materia de todo lo que mueve, digamos, económicamente este festival, restaurantes, a los comerciantes, cómo se mueve la ciudad, o cómo se movía la ciudad, cómo se dinamizó la economía de Loja durante los días del festival. Esperemos que ahora que las autoridades han manifestado que va a haber no solamente una parte virtual, sino también ya de manera presencial varios eventos de la sexta edición del Festival de Artes Vivas, se pueda nuevamente cumplir con uno de los objetivos de que no solamente sea, digamos, un polo, Loja un polo de desarrollo cultural, sino que también se puedan dinamizar otros sectores de la economía, como el turismo, por ejemplo. Yo espero que este festival pueda ir creciendo, pueda irse fortaleciendo, que logre algún momento convertirse en un festival de referencia a nivel de toda la región. Y por supuesto ese festival es de todos los lojanos, ese festival que ha permitido que muchos gestores culturales, muchos artistas de nuestra ciudad puedan también tener la oportunidad de presentarse en los grandes escenarios que presenta este Festival Internacional de Artes Vivas. Así que ahí vamos a estar expectantes, porque lamentablemente en el gobierno anterior se redujo el presupuesto, se quitó la autonomía al Teatro Benjamín Carreón, que es uno de los principales escenarios que tiene el Festival de Artes Vivas, y sería importante también la presencia, la participación de los legisladores lojanos para poder cuidar un festival que es de todos, un festival que es de Loja, un festival que es de la provincia de Loja, y que por supuesto permite, como digo, no solamente lograr que Loja sea un polo de desarrollo cultural, sino también dinamizar otros sectores de la economía de nuestra provincia. Muchas gracias. Ha sido la doctora Verónica Arias, parlamentaria andina, quien ha hecho información con nosotros. Finalizamos entonces este espacio y le dejo con su mensaje final. Bueno, agradecerles siempre a ustedes por la oportunidad, por la invitación, y por supuesto siempre a las órdenes para una próxima entrevista, el poder estar siempre en contacto con los ciudadanos a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias, le deseamos un buen día. Vamos Gracias. a finalizar también este espacio de noticias en esta jornada que corresponde a este día, miércoles 20 de octubre del año 2021. Almacén Agropecuario Valle Hermoso. Trabajamos para ofrecerle soluciones a nuestros productores del Cantón Zapotillo con productos y servicios agropecuarios de calidad. Somos distribuidores de una amplia variedad de insumos agrícolas de las mejores marcas, abonos orgánicos y foliares, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, plaguicidas de la más alta calidad, urias, sulfato, nitratos. Nuestra experiencia e información técnica nos permite brindarle un asesoramiento personalizado por nuestros técnicos especialistas. Estamos ubicados en el barrio Valle Hermoso, en la vía principal. Será atendido por su amigo del agro, señor Robinson Encalada. Nuestros teléfonos: 099-716-262.
Almacén Agropecuario Valle Hermoso, comprometidos con su producción. ¡Qué envidia que tengo, qué envidia! Conéctate al internet de fibra óptica e inalámbrico de CNET, con cobertura en Zapotillo y Pindal. Estudia, trabaja y juega con la mayor velocidad. El mejor internet banda ancha con planes desde $20. Navega en las noches con todos nuestros planes a más de 100 megabytes por segundo, de 23 a 7 horas. Conéctate a la fibra óptica de CNET. Disfruta también de nuestro excelente servicio técnico. CNET, rompiendo fronteras. Nuestra naturaleza sigue viva. Para aprovecharla en la elaboración de productos medicinales por sus incalculables bondades curativas. Mediante la agricultura orgánica, Vino San Jerónimo, 100% orgánico, es natural. En tus mejores ocasiones, déjate acompañar por Vino San Jerónimo. Vino San Jerónimo es salud y vida. Su fundador es el Dr. Edgar Suquizupa. Nuestra planta procesadora está ubicada en la parroquia Susudel, provincia de La Suay. En la vía Panamericana Cuenca-Loja, kilómetro 80. Disfruta y siéntete mejor. Para pedidos en Biotienda Randy 099-1922-817. Vino San Jerónimo. Disfruta y siéntete mejor. Agrocomercial del ingeniero Alex Pucha, esposa e hijo. Ofrece a sus distinguidos clientes asesoría técnica y venta de insumos agrícolas para los cultivos de melón, sandía, cebolla, uva, papaya, arroz, maíz, tomate, entre otros. También contamos con venta de fertilizantes granulados y solubles, insecticidas, herbicidas, fungicidas, semillas de maíz y hortalizas. En equipos de fumigación contamos con bombas marca Steel. Además, contamos con la asesoría de las mejores empresas de nutrición del Ecuador, tales como Fitosan, Cosmocel, Brentac, Fertiza, Proviagro, Solinag, Euroagro, Bioagro e Interroc. Realizamos visitas semanales a sus cultivos. Estamos ubicados vía principal Zapotillo, barrio Vallehermoso, junto a la iglesia Casa del Señor Artemán Sánchez. Sucursal Limones, junto a la iglesia Casa del Señor Norberto Zapata. Y por temporada invernal, sucursal Paletillas, Casa del Señor Felipe Guerrero, junto al hostal Merita. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 0990 36 97 91 o al 09 68 32 28 11 y nuestra línea convencional 0731 10 274. Visítenos y será un placer atenderle. Agrocomercial, donde damos a tu cultivo lo más especial.